La tormenta me ayuda a crecer. Ese es el título que tenemos hoy de nuestra prédica y te quiero invitar a que vayas al libro de Mateo en el capítulo número 14 y vamos a leer a partir del versículo 22 en adelante, 22 hasta el versículo 33. Es importante notar que en los evangelios presentan milagros de Jesucristo y aproximadamente hay 104 milagros registrados. Puede que algunos sean duplicados en los evangelios de Jesucristo. Algunos tienen que ver con sanidad, otros tienen que ver con exorcismo, otros tienen que ver con naturaleza, es decir, cómo Dios rompe leyes de la naturaleza. Otros milagros de Jesús tienen que ver con provisión, otros milagros tienen que ver con resurrección, otros milagros tienen que ver con comunicación, como Dios se presentó de maneras sobrenaturales, otros con juicio y otros con aflicción. Pero quiero mostrarte cómo un poco la visión de Cristo es presentarse como, por eso dice, el reino de los cielos ha llegado. Y el reino de los cielos ha llegado quiere decir, Él viene a traer un nuevo orden, un nuevo reino que rompe con las leyes naturales de este reino en el cual nosotros vivimos. Y quiero mostrarte hoy un pasaje que a mí me emociona mucho, lo hemos predicado varias veces, pero cada vez que lo estudio, Dios vuelve a hablar a mi corazón. Y siempre me ha gustado este pasaje, es un desafío tan lindo y tan grande. Quiero que lo vivamos y me gustaría que hoy, como los discípulos en fe, hoy puedas decir, me voy a meter en esta barca. Así que cierra tus ojos, vamos a orar y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos lleves a este lugar histórico para que veamos en ese lugar histórico lo que pasó y cómo podemos traer de ese lugar histórico una aplicación práctica para nuestros corazones, para nuestras vidas, para enfrentar las tormentas que nosotros tenemos que pasar y tenemos que vivir. Así que yo te pido, Señor, que nos permitas en el Espíritu entrar en esa barca y si estás de pie, da un pasito y como si te estuvieras metiendo en la barca y viajemos en este viaje de fe, en este viaje de revelación, porque creemos que tu palabra es viva, Señor, y creemos que no estamos leyendo un libro histórico simplemente, sino que estamos leyendo un libro que es inspirado por Dios, que hay verdades sobrenaturales encerradas aquí y que lo que tú les hiciste vivir a estos discípulos, nos lo haces vivir de otra manera diferente a nosotros y que aquí hay unas enseñanzas profundas que podemos tomar para nuestra vida y vamos a ver hoy milagros como los hiciste en ese tiempo, igual los haces el día de hoy. Y te pido que mientras predico esto, Señor, cosas grandes pasen, Señor, cosas grandes y sobrenaturales pasen, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empezamos con el versículo número 22. El versículo número 22, vamos a ubicarlo aquí. Y hay un primer punto que le podríamos llamar, en esta misión parece que estás solo. En esta misión que Dios te envía parece que estás solo. Y quiero que notes esto, en el versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Quiero ponerte en contexto aquí. Acabamos de vivir el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y aquí han pasado cosas muy extrañas. Termina este momento, hay mucha gente. La gente acaba de ver algo sobrenatural. Los discípulos tenían unos poquitos panes y unos poquitos peces y de manera sobrenatural empieza eso a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse.
Así que ellos están sorprendidos, y según el relato que está en Juan 6:15, dice que Jesús vio que ellos lo iban a hacer rey a Jesús. Y por eso él dijo, tengo que salir de aquí. Porque el pueblo estaba pensando, ok, entonces que él sea nuestro rey, pero ellos estaban pensando no en el rey de reyes, no estaban pensando en el Hijo de Dios, sino estaban pensando en un rey político. Entonces el Señor dice, no, esto no es, ellos no entienden qué es lo que realmente está pasando, no entienden realmente la enseñanza que estoy trayendo. Y por el otro lado, cuando tú vas a Marcos, que es el evangelio paralelo que estamos leyendo, si tú vas al libro de Marcos al capítulo 6, en el versículo 52, te vas a dar cuenta, es más, lo voy a buscar aquí en un segundo para que lo veamos juntos. Marcos 6:50, dice aquí, 52, perdón, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es decir, sus discípulos, los que fueron los actores, los ejecutores del milagro, los que estaban partiendo el pan y repartiéndolo sobrenaturalmente, dice que ellos tampoco lo habían entendido. Entonces el Señor tiene dos grupos, su equipo que no entendió y el equipo de personas a las que les ministró el milagro que tampoco lo entendieron. Entonces la palabra que dice aquí cuando leemos en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos, esa palabra hizo, el sentido de esa palabra es obligó a la fuerza. Es decir, prácticamente el Señor les dijo, váyanse en la barca, porque él empezó a notar que el tema se estaba complicando. Es triste que a veces escuchamos las cosas de Dios, la palabra de Dios, vemos el poder de Dios, pero ni los discípulos ni la gente que recibe el milagro entiende el propósito. Y eso fue lo que en el corazón del Señor empezó a pasar y dijo, listo, tengo que apartarme y tengo que mandarlos a ellos rápido. Y los manda y les dice, súbanse a esa barca y váyanse. Y esto debió ser más o menos el atardecer. Estaba terminando la tarde, empezando la noche, y él los despide y les dice, váyanse a la otra orilla y allá ya yo llegaré. No les dijo cómo ni nada. ¿Ok? Entonces, aquí empieza este viaje de fe, y este es el momento en que parece que en esta misión estás solo, pero no estás solo. El libro de Marcos también, en el relato que hace en el Evangelio, o sea, tú encuentras este relato en Mateo, en Marcos y en Juan. Son parecidos los relatos. En Mateo, en Marcos y en Juan encuentras el mismo relato. Pero por el relato de Marcos tú puedes ver que mientras Jesús oraba, él los estaba viendo a sus discípulos lo que estaba pasando en la barca. Entonces el Señor siempre está viendo lo que está pasando en nuestra vida, lo que está pasando en tu barca, Él lo está viendo. Tú no estás solo. Parece aquí que el Señor te diga, ve, arranca a esta misión solo. Y a veces el Señor viaja muy pegado con nosotros y a veces parece que el Señor nos envía y nos deja que actuemos, que hagamos cosas solos. Entonces, el segundo versículo que tenemos aquí es que mientras estás en la tempestad, Él está hablando con el Padre de ti. Mientras estás pasando por problemas difíciles, mientras estás pasando por situaciones complejas, Él está allí. Él se fue al monte, pero Él no se fue a dormir, Él no se fue a descansar. Él se fue a hablar con el Padre, Él se fue a interceder y a hablar de ellos. Entonces, cuando tú estás metido en tu tempestad, en tus problemas, puedes estar seguro que Él está allí. Hay un versículo que a mí me impacta sobremanera muchísimo y quiero compartirlo con ustedes. Antes de compartirlo, leamos lo que dice este versículo de Mateo, el versículo 23, y les comparto el versículo que me gusta. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él se apartó, fue a hablar con el Padre. Ahora te quiero mostrar este versículo que está en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 34. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie.
porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Aquí quiero que pongas atención. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esto es muy importante que lo tengamos claro en nuestros corazones. Este versículo, cuando se mete en el corazón, cuando es revelado a tu vida, tiene que cambiar, porque este es un regalo. Para mí es un regalo muy grande, porque me está diciendo que el Señor en este momento, en este preciso momento, está en un lugar de honor, está en un trono, en el trono celestial. Él está en este momento a la derecha de Dios, o sea, Él está a la derecha de su papá, a la derecha de Dios Padre, el que tiene el control de todo, e intercede por nosotros. Entonces, Él en este momento está hablando con Dios Papá y le está diciendo: papá, te pido por la vida de Alejo, te pido por la vida de Alberto, te pido por la vida de... Pon tu nombre allí. Y Él está intercediendo con nombre propio, sobrenaturalmente, por cada uno de nosotros. Él sabe que puedes estar en una tempestad, en un momento difícil, pero no estás solo. Allí está nuestro intercesor, allí está mi intercesor. Yo tengo confianza de que en medio de este problema que estoy cruzando, Él está hablando en este momento, está hablando de mí en ese lugar especial, en ese lugar de honor, como dice la Nueva Traducción Viviente. Allí está hablando de mí. Y eso tiene que darme mucha paz en mi corazón. Y en el versículo que continúa, en el versículo 24, dice: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pongamos claros los escenarios. Por un lado, Él envía a sus discípulos al otro lado de la orilla. La pregunta que te quiero hacer esta mañana es: ¿Él sabía que venía una tormenta o no? Entonces, ¿estaban los discípulos en la voluntad de Dios, sí o no? ¿Ok? Entonces vamos concluyendo. Sí sabía el Señor que venía una tormenta. Sí sabía el Señor que iban a ser azotados por esa tormenta. ¿Quién los envió? ¿Quién les dijo que pasen por allí? Le dijo el Señor que pasen por allí. Entonces, una tormenta no necesariamente es falta de espiritualidad. El hecho de que estemos pasando a veces tormentas no necesariamente implica que estemos en un problema con Dios o que estemos haciendo algo incorrecto. Estos discípulos obedecieron una instrucción de Dios, estaban de acuerdo con la palabra de Dios y ellos fueron al otro lugar. Y la tormenta se sabía de parte de Dios que vendría y sabía que estarían azotados, dice aquí. Azotados pues quiere decir que la tempestad era fuerte, que la tempestad era brava. Ahora, hay dos tipos de tormenta. Por ejemplo, a Jonás se le dijo: ve a Nínive, y él preparó su barca y salió para el lado opuesto. Y el Señor en una tormenta lo paró, en una tormenta lo hizo saltar del barco y él fue recogido por un pez gigante y fue puesto en dirección contraria. Entonces hay tormentas que son de corrección y hay tormentas que son de crecimiento. Hay tormentas de corrección y hay tormentas de crecimiento. Hay veces que uno dice: ¿por qué estoy pasando este momento? ¿Por qué estoy pasando esta tormenta? Pero esa tormenta, cuando estás caminando en la voluntad de Dios, es una tormenta que te va a hacer crecer, que te va a hacer bendición para tu vida. Por eso el título de la prédica es: la tormenta me ayuda a crecer. Lo harto y lo difícil es cuando el Señor tiene que poner una tormenta en la vida para corregir, para poner en orden las cosas, para que se cumpla lo que Él quiere que se cumpla.
Entonces, no siempre la tormenta es un sinónimo de falta de espiritualidad. Es mejor estar en la tormenta en su voluntad. Ponme atención a esta frase que es bien importante. Es mejor estar en la tormenta en su voluntad. Es mejor estar en la tormenta en su voluntad que en un lugar tranquilo fuera de su voluntad. Hay personas que parece que todo les está yendo bien. Uno dice, no, yo no tengo tormenta, todo está funcionando bien, las cosas van bien, pero no están en la voluntad de Dios. Y hay personas que están caminando en la voluntad de Dios, que están haciendo las cosas con esfuerzo y que dicen, yo estoy tratando de cumplir la palabra de Dios, y de repente entran en una tormenta, entran en momentos difíciles y uno dice, pero ¿por qué a mí me pasa eso? Está tranquilo en tu corazón, porque esa tormenta, cuando estás en la voluntad de Dios, está en su control y te va a ayudar a hacer crecer, va a ser positiva para tu vida. Vamos a seguir con el versículo 24. Bueno, te quiero mostrar aquí, por ejemplo, hombres íntegros como Pablo, pasaron por tormentas difíciles, hombres que estaban caminando en la voluntad de Dios, hombres que estaban haciendo las cosas que Dios los mandó a hacer, y ellos pasaron por momentos difíciles. Entonces, una tormenta no es para asustarse, una tormenta no es para renunciar, sino una tormenta es para decir, algo bueno va a sacar Dios de esto. En 1 Corintios, Pablo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Pone la palabra tribulación, que es fuerte, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Abrumado sobremanera quiere decir que la situación que Pablo estaba viviendo era muy difícil, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto lo estaba escribiendo Pablo. Pablo también pasó tormentas en su vida, pero estaba caminando en la voluntad de Dios. Así que te quiero animar, es que cuando estés pasando un momento difícil, cuando digas, esto está muy pesado, esto está muy difícil, allí está el Señor. Él está en ese monte eterno intercediendo por nosotros, en el monte espiritual, en la Sión espiritual. Él está allí intercediendo por ti, intercediendo por mí. Ahora, continuando con el relato, dice en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, la noche para los judíos era dividida en 4 vigilias, y esta era la cuarta vigilia, o sea, la última vigilia, o sea, iría de 3 a 6 de la mañana, es decir, ya estaba amaneciendo, habían pasado toda la noche azotados por las olas con viento contrario. Entonces debieron haber estado luchando, metiendo el remo, salpique olas, llene olas, la barca saltando, agotados, porque si salieron desde el atardecer hasta la cuarta vigilia, o sea, una cosa es estar 2 horas luchando en el mar, pero otra cosa es estar desde 3 vigilias, o sea, 3 por 4, 12 horas peleando contra un mar bravo. Tiene que ser algo supremamente desgastante. Dice que es la cuarta vigilia y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Aquí la palabra literalmente quiere decir se aterrorizaron diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ok, ahora quiero que nos pongamos en el escenario. Estamos a las 3 de la mañana, hora oscura, estamos en tempestad, estamos en un oleaje fuertísimo, y de repente, claro, si la barca se mueve así, sube y baja, entonces ellos seguramente veían que de repente aparecía y de repente desaparecía. La barca sube y baja, entonces de repente veían como una persona que venía caminando y de repente se bajaba la barca, subía y otra vez la volvían a ver. Claro, ellos desconcertados, pero esa es un poco la pérdida de la fe, porque
no lo podían ver, acaban de vivir milagros de la multiplicación de los panes, de los peces, pero a veces perdemos la perspectiva y cuando estamos en un momento crítico no entendemos que es Él el que viene a rescatarnos. Ahora, tal vez nosotros decimos, pero ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no vino a la primera vigilia? ¿Por qué no vino a la segunda? ¿Por qué no vino a la tercera? Sino esperó hasta la cuarta vigilia, hasta la cuarta vigilia. Y a veces nosotros vemos que el problema está y se demora un poco, y se demora otro poco, y se demora otro poco, y a veces decimos, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento? Pero el Señor quiere llegar en el momento en que humanamente no tengas recursos, ya estés completamente agotado, que estés completamente, que no tengas una muleta humana que te sostenga, sino que necesites, o sea, hasta que uno realmente, es fácil decir, yo te rindo mi vida a ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Es fácil decirlo, pero a veces el Señor tiene que decir, ¿de verdad crees en mí? ¿De verdad crees que puedo llegar a la tormenta? Y eso es lo que el Señor anhela en nuestro corazón, que nosotros ya no tengamos ninguna actitud de decir, dependo de mí, yo puedo salir de esta tormenta. No puedes salir de la tormenta hasta que digas, esto ya solamente si el Señor nos rescata, es la única forma, la única salida. Ahora, mira que Él se presenta y dice, tened ánimo, porque ellos tenían ¿qué? Miedo. Cuando estás desconectado de Dios, aparece el miedo. El miedo es sinónimo de perder la conexión con Dios. Y el Señor les dice, tengan ánimo. Esta palabra la usó muchas veces en los evangelios. Tengan ánimo, tengan ánimo. Yo soy. O sea, usa el título de Dios. Yo soy. El mismo que usó en Éxodo con Moisés para decirle, si te preguntan cómo me llamo, le dijo Moisés, ¿qué les voy a decir? Diles que yo soy, te envió. Yo soy es, ya lo hemos visto, autosuficiente, poderoso. Y Jesús usa este nombre de Dios y dice, yo soy, no temáis. Cuando tú encuentras a Dios, el temor tiene que alejarse. Cuando el Señor se acerca a nosotros, el temor se aleja. A mayor temor, como lo hemos predicado, mayor distancia de Dios. A menor temor, más cerquita estamos de Dios. Yo soy, fuera miedo. Yo soy está aquí. Ahora, quiero que veamos aquí una cosa, me quedan 2 puntos, pero disfrutemos estos 2 puntos, porque en el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y el título que le hemos dado a este versículo es, no todos disfrutan el privilegio de caminar con él. A veces Dios presenta las oportunidades, a veces Dios nos las pone ahí en bandeja. Todos lo vieron, había 12 personas en esa barca, 12 personas estaban viviendo exactamente lo mismo, 12 personas estaban enfrentando el mismo problema, 12 personas tenían los mismos temores, pero tan solo una persona fue osada, fue audaz, fue capaz de decir, yo me voy a jugar más que todos ellos. Los demás se quedaron estáticos. La fe necesita acción, y esa acción es creerle a Dios, y Dios se goza de eso. Y aquí se levanta un solo hombre, y este es Pedro, que se lo critica mucho, pero a mí Pedro me parece hermoso en este pasaje, porque él le dice, si eres tú, ya lo estaba confirmando ahí en su corazón, manda, o sea, yo no me voy a ir, yo no voy a hacerlo si no tengo una palabra. Necesitas esto, necesitas esta herencia para cualquier decisión que tú tomes. Tú dices,
Señor, tú me dijiste esto, manda que yo vaya. Esta es la palabra que Él manda y sobre esta palabra puedo caminar sobre problemas. Cuando tú estás enfrentando momentos difíciles, cuando tú tienes temores en tu corazón, cuando el corazón se llena de zozobra, cuando hay olas fuertes en el corazón, tú dices, Señor, mándame esta palabra. Tú me la dijiste. Si tú me dices esta palabra, yo te creo, Señor. Eso fue lo que Pedro le dijo. Tú mándame la palabra, Señor. Dime esa palabra y yo camino sobre las olas. Y el Señor no tenía problema. Él no dijo, no, esto es exclusivo para mí. Solo yo puede romper los principios naturales. No, Él dijo, ven. Entonces le dijo, manda que yo vaya. Y el Señor le contesta ahí mismo, ven, ven. Si tienes fe, ven, bájate, apóyate en esta palabra y camina sobre esa palabra. Y entonces Pedro dice allí, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esto debió ser un momento absolutamente especial. El primer paso de Pedro, mirándolo al Señor, solamente mirándolo a Él. Dijo, Señor, dame esa palabra. Y el Señor le dijo, toma la palabra, ven. Y entonces él no duda más y dice, tú me dijiste que vaya, en esa palabra yo camino. En esa palabra yo camino. Y esa es la palabra que tú necesitas encontrar para este paso que vas a dar en tu vida, para este paso que vas a dar, el siguiente pasito que vas a dar. Le dice, Señor, dame una palabra sobre la cual yo camine y pueda ver cómo todo sale sobrenaturalmente. Y Pedro puso su pie y lo miraba a Jesús, Debió ser un momento especial, un momento lindo, mirándolo a los ojos al Señor. Y el Señor mirándolo con su mirada allí tierna, diciéndole, ven. Él no se acercó corriendo, dejó que probara la fe. El Señor no salió, ven, yo te cojo, ven, yo te abrazo, Pedrito. No, ven, Pedro, camina, cree, confía. Hay cosas que puedes hacer sobrenaturales, grandes, hazañas grandes. Ahora, imagínate al final cómo debió ser todo esto, ¿no? Los 11 se paralizaron porque ninguno saltó detrás y dijo, yo también quiero, sino 11 se quedaron quietos y solo uno pudo experimentar eso. Ahora, esto no se repitió, nunca más, no se repitió. El único que pudo experimentarlo fue Pedro. Hay cosas que vas a experimentar solo tú y no puedes dejarlas pasar. Hay oportunidades que Dios pone en la vida que están diseñadas para ti, solo para ti, y no las puedes dejar pasar. Después de yo me imagino que los discípulos le dirían a Pedro, oye, ¿y qué se siente, Pedro? ¿Y cómo sentiste el agua? ¿Y cómo fue la experiencia? Y cuéntanos de esto. Y Pedro, pues, les contó, les explicó como nos lo está explicando aquí, pero ellos nunca lo vivieron. Hay gente que oye, ¿y cómo fue lo que tú hiciste? ¿Y cómo fue el milagro de tu matrimonio? ¿Y cómo fue esto? ¿Y cómo pasó esto? Pero ellos nunca lo han experimentado. Y lo más hermoso es poder uno experimentar la fe, vivir esa fe y decir, yo viví esto, les cuento este testimonio, porque el Señor, yo me lancé sobre esta palabra, yo le creí a Dios sobre esta palabra y el Señor la hizo vida esa palabra, Él respaldó esa palabra. Ahora, en el punto 6 de nuestra prédica, que sería el versículo número 30, dice que al ver el fuerte viento, obviamente él empezó a desenfocarse porque al principio estaba mirándolo solo al Señor. El viento y la tormenta y la tempestad seguían. Mientras él empezó a bajarse de la barca, la situación crítica estaba todavía. Cuando tú vas a dar un paso de fe, la situación crítica está todavía. Tú dices, pero sigo con la misma deuda, sigo con el mismo problema, sigo con la misma enfermedad, sigo con la misma situación. O sea, la situación no había cambiado. Lo que había cambiado era la forma de mirar las cosas.
Pedro arrancó mirándolo al Señor. Mirándolo al Señor. Pero, ahí aparece el pero al ver el fuerte viento, cuando se puso a ver las circunstancias, su incapacidad, en ese momento otra vez le entró el miedo. Cuando deja de mirar al Señor y dice, pero yo no soy capaz, pero yo tal vez no puedo, pero mira, pero las circunstancias. Entonces se puso a entender las circunstancias de él y dejó de mirar al Señor. Empezó a confiar en él. Y cuando uno empieza a confiar en uno, obviamente uno se da cuenta de que no es capaz. Y entonces otra vez entra el espíritu de miedo, se apodera, y ese espíritu es pesado, y ese espíritu es muy pesado, y el espíritu del miedo te hunde, en la vida te hunde. Y cuando el espíritu del miedo viene sobre una persona, lo empieza a hundir en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio. El miedo te va hundiendo. Ahora, yo pienso en un sentido que este es el punto que le pusimos aquí. Es mejor fallar en el intento, que no caminar con él. O sea, por lo menos Pedro se bajó, dio sus pasos, se pegó su caminadita ahí en el mar y en un punto se llenó de miedo y empezó a hundirse. Si no quieres que tu vida se hunda, no quites la mirada del Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de que nada ha cambiado, nada había cambiado. La tormenta estaba allí, el problema estaba allí, pero a pesar de eso, él debió seguir mirándolo al Señor y terminar su carrera. Ahora, aquí le dice, Señor, sálvame. Es decir, ya no confió en el Señor, sino confió en sí mismo. El peso lo hundió, pero el Señor le dijo, le extendió su mano y lo sacó, porque el Señor vio la fe de él. Ahora, no, lo ideal hubiera sido que terminara. Y el Señor lo reprende aquí porque le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Te faltaba un poquito, te faltaban 3 pasos. ¿Por qué dudaste? No dudes del Señor y no permitas que ese espíritu de miedo te hunda, el peso te hunda. Quitar la mirada de él para mirar las circunstancias te lleva al miedo, el miedo te lleva a hundirte y después viene el rescate. Pero lo ideal no es que uno sea rescatado así, sino lo ideal hubiera sido que él llegara caminando hasta abrazarlo, hasta decirle gracias por haberme permitido caminar sobre esta situación. Así que no sé cuál sea tu situación hoy, no sé cuál sea la situación que tú estés viviendo. Te voy a pedir que te pongas en pie y vamos a hablar un ratico con el Señor. Vamos a hablar, yo te quiero hacer un pequeño resumen de algunas cosas que me impactaron poderosamente en esta prédica y quiero que las guardemos en nuestro corazón. Quiero mostrarte que hay tempestades, hay turbulencias, hay momentos que son difíciles, pero de repente el Señor, cuando menos lo esperas, está allí. Siempre estuvo mirándolos desde el monte hasta que Él usó el mar como el camino para acercarse. El problema y la tormenta, que era la cosa horrible para ellos, fue el punto que Dios usó para mostrar su milagro. Si no hubieran tenido tormenta, no hubieran caminado sobre el agua. Si no aparecen problemas, no puedes ver la gloria de Dios. Así que en un sentido, a veces tenemos que dar gracias a Dios por los problemas, por las situaciones difíciles, porque en medio de ellas veremos la gloria de Dios. Allí es donde experimentamos la gloria de Dios, cuando
cuando vivimos momentos difíciles, ahí es cuando la fe se suelta, cuando no todos tienen la oportunidad de caminar, y que tú no dejes pasar esa oportunidad. Hay oportunidades que en la vida, listo, pasaron. A veces es como la parábola de la semilla. El Señor saca su semilla y la lanza, y lanza las semillas de oro, semillas hermosas, semillas privilegiadas, y tú las dejas pasar, y cayeron las semillas, y se perdieron esas semillas. Estos 11 nunca pudieron caminar sobre el agua, se quedaron con la idea de si yo me hubiera bajado, si yo hubiera ido, si yo lo hubiera hecho, pero nunca lo hicieron, porque en el fondo no le creyeron al Señor, porque no estaban seguros de que si daban ese paso se iban a hundir. Tal vez el Señor te está llamando hoy a hacer algo grande, algo hermoso para Él, y tal vez por ahí el espíritu de miedo te empieza a decir, no puedes, ten cuidado, no lo vas a lograr, es imposible para ti. Y entonces en ese momento empieza ese miedo a hundirlo a uno. Pero tú tienes que decir, no voy a quitar mi mirada de Él. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil, no voy a quitar la mirada de Él, porque Él es el que me lanzó esa palabra, y sobre esta palabra solamente puedes caminar en fe sobre palabra de Dios. No puedes caminar en fe porque hay gente que te dice a ti, tenga fe para esto, tenga fe, pero ¿basado en qué? La única fe que me sirve a mí, que me respalda, es la fe que está aquí. Yo le puedo decir, Señor, esta promesa tú la grabaste en mi corazón. Tú me dijiste un día que en Génesis 12:2 ibas a ser una nación grande, que engrandecerías mi nombre, que dejara mi familia, mi padre, mi tierra, y que vendría a una nación donde tú me harías grande. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Entonces tú tomas esa palabra y dices, esta palabra me la diste tú a mí, Señor. Sobre esta palabra yo camino, Señor. Sobre esta palabra camino para ti, Señor. Amén. Ahora, el Señor te dice en esta mañana, ok, camina, no dejes que ese temor te hunda, no dejes que ese temor te hunda. Sé osado en la fe, osado en la fe. La fe es creerle, y creerle es actuar, porque uno puede decir sí creo, pero no lo cree en el fondo de su corazón, y por eso no actúa, y por eso queda paralizado. El Señor dice en Isaías 43:2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por aguas turbulentas, el Señor dice, yo estaré contigo. Él viene en camino. No importa que estés en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta vigilia. Puede que estés luchando y cansado, pero el Señor te dice, yo llego y voy a volver esto. Cuando Él ya llegó y se subió en la barca, automáticamente todo se calmó. Ahora ya puedes ver otra imagen diferente, Ahora el escenario es distinto. Ahora puedes ver la tranquilidad del mar, la delicia del mar. Ahora puedes navegar con Él y disfrutar. Viene tiempo de bonanza, viene tiempo de bendición, tiempo quieto, tiempo de buen tiempo con el Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos desafías a creerte, Señor, a creerte, y gracias porque las tormentas, estas tormentas que están en tu palabra, me ayudan a crecer. Si no hubiera habido tormenta, no habría habido milagro, no hubieran podido caminar sobre el agua. Cuando tú tienes tormenta, puedes caminar y dar testimonio. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra que nos anima, nos fortalece, y la guardamos con fe en el corazón para enfrentarla ahora.
termina el culto y empieza a poner uno en práctica esta palabra, a vivirla y a decir, yo soy como un Pedro que camino sobre el agua. Pero le pido al Señor que por su espíritu camine hasta el final, hasta que lo pueda abrazar y decirle, gracias Señor, lo logramos, lo logré, caminé sobre tu palabra, Señor, sobre tu promesa, me moví y aquí estoy, Señor, abrazándote, glorificándote y dándote gracias por este milagro tan lindo, milagro que es hecho para tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Chase down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. And if you left the grave behind you so alive, I can see your heart and everything you've done. Every part designed in a work of art called love. If you gladly chose surrender, so will I can see your heart a billion different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them so alive, like you would again 100 billion times, but what measure could